espero que ¿me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Am, el mes de diciembre empezamos a hablar acerca de la epístola de Santiago y ese fue el abordaje que hicimos de todo el mes de diciembre y también abordamos los 5 capítulos hasta el mes de enero. Pero ahorita estamos en el mes de febrero ya y vamos a hacer no un abordaje sistematizado como lo hemos estado haciendo. Vamos a estudiar diferentes temas, ¿verdad? Variados en estos días miércoles, esperando que pues, estas lecciones también sean de valor permanente para todos nosotros. Así que, como dice Joel, ¿no? Siempre está, no está de más que ustedes puedan compartir estas transmisiones porque alguien va a escuchar este mensaje y probablemente estas cosas que se comparten pueden ser de mucha bendición para aquellas personas que posteriormente van a ver los mensajes ahí grabados en las redes sociales. Hablando de redes sociales, no sé, me imagino que hoy en día es muy raro, ¿no? Que alguien no tenga cuentas de Facebook. De hecho, yo a veces la he intentado cerrar, pero la cierro y después me dice que hay que, uno la cierra, ¿verdad? Como por 14 días y después uno vuelve a abrir la cuenta y el caso es que a veces cuesta mucho desvincularnos, ¿no? De las redes sociales. Hablando de redes sociales, déjenme ver acá. Ok, ahí está mejor. Hermanos, no sé cuántas veces le ha pasado a usted que se mete a la página a su página personal de Facebook y no sé si le ha aparecido algo que le dice, Facebook le recuerda algunas cosas a usted. ¿Le ha pasado? ¿Verdad? Usted se mete a su celular, a su computadora y lo primero que encuentra una mañana cuando se levanta es un recuerdo del pasado. A mí, pues, a veces me pasa, ¿no? Yo casi no publico muchas cosas, ¿no? Ustedes pueden ver que tal vez he publicado 2, 3 cosas en los últimos 2, 3 años, eh, pero antes, cuando publicaba bastantes cosas, ¿verdad? Quedan esas cosas grabadas ahí y de vez en cuando enciendo el celular me dice, hace 9 años, hace 6 años, hace 3 años, y entonces uno pues tiende a recordarse, ¿no? De muchas cosas. Cuando publicaba cosas ponía cosas de Isaí, ¿verdad? Entonces, a veces, por ejemplo, me recuerda alguna foto que subí cuando Isaí estaba pequeñito y entonces se les enseño al niño y pues le explico, ¿no? Y entonces Isaí, que me está aquí viendo detrás de esta pantalla donde ustedes están, él me dice que le hable, ¿no? De cuándo nació y cómo nació, y bueno, ya saben el cuento de los niños, ¿no? Eh, pero a veces esos recuerdos, ¿verdad? Nos llevan a quedarnos, no sé, le ha pasado, uno se queda como meditando a veces, ¿no? Esa foto que yo le hizo recordar muchas cosas. Y uno queda ahí, ¿no? Como recordando varias situaciones de la vida. Y usted dice, ¿verdad? Híjole, ¿verdad? Qué flaco estaba en ese tiempo. Usted dice, híjole, qué gordo estaba, ¿no? En esa foto. O bueno, usted se recuerda, ¿no? De esos momentos alegres, usualmente son cosas alegres, ¿no? Pues se recuerda de esa boda en la que usted estuvo, se recuerda de esa graduación en la que usted también tuvo la oportunidad de estar, se recuerda de ese cumpleaños que celebró. Y bueno, a veces también estas redes sociales nos recuerdan fotografías de incluso pues personas que ya no están con nosotros, ¿no? Y pues uno se queda pensando, analizando muchas cosas. Y usualmente no publicamos cosas tristes, ¿eh? Usualmente cuando nosotros publicamos cosas en las redes sociales, pues nos acordamos de cosas, tratamos de publicar cosas positivas, ¿no? Pero a veces, de vez en cuando, pues ahí salen los recuerdos, ¿verdad? De un poco tristes. Y más allá de que estén o no estén en las redes sociales, esos recuerdos siempre están ahí, ¿verdad? De esos momentos alegres y esos momentos tristes, esos momentos bonitos y esos momentos difíciles, esos momentos buenos y esos momentos malos o no tan buenos, que quisiéramos a veces borrar, pero ahí están, ¿verdad? Esa visita al hospital, eso que pasó ahí en el hospital,
ese funeral doloroso, esa crisis familiar. Y bueno, como no nos gusta autoflagelarnos, ¿verdad? Acuérdense los flagelantes, que como los, ustedes en las películas, ¿verdad? Los monjes que se flagelaban, ¿verdad? Que se pegaban, que se golpeaban, ¿verdad? Para castigar el cuerpo. Y como no nos gusta autoflagelarnos a veces, ¿verdad? Entonces casi no publicamos cosas tristes porque después eso las redes sociales nos recuerdan, ¿no? Ya cuando pasa eso, cuando pasa el tiempo. Entonces, como no nos gusta autoflagelarnos, pues usualmente publicamos cosas positivas y intentamos proyectar algo siempre lo mejor, ¿no? Algo bueno. Pero la verdad es que independientemente que decidamos esconderlo o mostrarlo, el pasado siempre va a estar ahí, ¿verdad? Las cosas buenas y malas, momentos bonitos y difíciles, el pasado siempre está ahí. Los israelitas, hermanos, tenían una manera de vincularse con el pasado. Y ellos intentaban, ¿verdad?, de vincularse con el pasado de tal manera que el pasado siempre estuviera conectado con su vida presente. Y ellos tenían muchas maneras de hacer eso y vamos a ver esta noche, ¿verdad? Una manera que me parece muy, muy interesante, cómo ellos vinculaban su pasado con su presente. Y ellos lo hacían mediante su folclore. El señor Howard Armstrong, en su libro de Bases para la Educación Cristiana, él, en un capítulo, él desarrolla la idea que los hebreos intentaban siempre vincularse con su pasado mediante las fiestas del folclore que ellos tenían. Por ejemplo, cuando un judío celebraba la Pascua, esa celebración tenía profundas raíces religiosas y profundas raíces históricas, ¿sí? El hecho para un judío de conmemorar, ¿verdad?, de la Pascua, de celebrar la Pascua, ellos se trasladaban a su pasado, se vinculaban a su pasado, y venían muchos recuerdos, ¿verdad?, a la nación de cómo, por ejemplo, ellos, Dios los había sacado de Egipto, y cómo ellos habían sido, ¿verdad?, librados de la esclavitud. Entonces, detrás de la Pascua, de esa, ¿verdad?, de escena especial que ellos tenían, ellos tenían muchos recuerdos como nación de cómo es que Dios los había sacado de la esclavitud. Otra fiesta, ¿verdad?, vinculada a su folclore era, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos. Ellos, los judíos o los israelitas, ellos ocasionalmente, no, mejor dicho, ellos celebraban fielmente esta tradición donde ellos, imagínense que usted saca al niño, ¿verdad? Y le pone una especie de tienda de campaña afuera de la casa y usted decide, ¿verdad? Estarse un tiempo con el niño ahí. Y entonces el niño le pregunta que, ¿por qué, verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, los israelitas le explicaban, ¿no? Que esa casa de campaña representaba cómo vivieron ellos cuando estaban vagando en el desierto, cuando Dios los había sacado de Egipto. Y sabemos, ¿verdad?, de que por muchos años, incluso décadas, ellos anduvieron en el desierto y vivían en tiendas de campaña. Entonces, una manera como los israelitas recordaban se vinculaban con ese pasado era mediante esta fiesta, ¿no? Donde ellos decían a sus hijos que así como ellos estaban en esa noche o en ese día, así es como el pueblo, sus antepasados estuvieron, ¿verdad? Muchos años atrás. Y era una manera también de tener muchos recuerdos, cómo vincularse con el pasado. Esta noche tenemos un pasaje de la Escritura que ilustra lo que estoy intentando decir, de cómo Dios hizo algo increíble en un momento específico de la historia de esta nación y cómo ellos dejaron una especie de recordatorio, ¿verdad? De eso que había ocurrido. Y entonces vamos a ver dos pasajes en esta noche que he seleccionado para que podamos meditar en ellos. Y tengo aquí una versión que casi no leemos, que es la Biblia de las Américas, y vamos a ubicarnos en el libro de Josué. Vamos a ir al libro de Josué, específicamente vamos a trasladarnos a el capítulo 4 y vamos a analizar esta porción de la escritura. Ahora, para entender bien lo que narra el capítulo 4 hay que tener en contexto, ¿no?, lo que ocurre
en el capítulo 3. Miren, pongamos esto en contexto, ¿no? El pueblo acaba de llegar están cerca de la tierra prometida. Moisés acaba de morir en el monte Nebo. Después de Moisés, la figura más significativa, el liderazgo, ¿verdad?, recae sobre la figura de Josué. Y entonces se introduce Josué capítulo 1 y 2, ¿verdad?, narrándonos cómo es que Josué empieza a enfrentar nuevos desafíos ante esta labor titánica, ¿verdad?, que le había dejado a Moisés de introducir el pueblo de Israel a la tierra prometida. Uno de los principales desafíos, ¿verdad?, que va a tener Josué es cómo mostrarle, por ejemplo, cómo le muestra al pueblo de que Dios va a estar con él, así como estuvo con Moisés. Uno de los desafíos que tiene Josué es llenar los zapatos de Moisés, una figura, ¿verdad?, emblemática, un liderazgo tremendo. Y entonces, ¿cómo llenar los zapatos de este líder? Bueno, Dios va a empezar a respaldarlo a él. Y en el capítulo 13 nos narra que cuando ellos iban cruzando el Jordán, Dios hizo un milagro y detuvo las aguas del Jordán para que el pueblo pudiese cruzar. Y Dios entonces estaba respaldando a Josué, así como lo hizo con Moisés. Es decir, con Moisés hizo el milagro del mar rojo, según dice la Reina Valera, pero con Josué también detuvo las aguas, pero en este caso eran las aguas del río Jordán, ya próximos a la tierra prometida. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque el milagro es interesante, ¿no? Dice la Biblia que mientras el arca del testimonio estaba, los sacerdotes que llevaban el arca del testimonio estaban ahí en el Jordán, las aguas estaban detenidas. Y entonces mientras ellos estaban ahí, todo el pueblo estaba cruzando. Y una vez que terminaron de cruzar, ellos van a intentar dejar como un recordatorio, ¿verdad? Un monumento, un conmemorativo de lo que ocurrió ahí. Vamos al capítulo 4, entonces, vamos al versículo 7, ¿verdad? Y dice la Sagrada Escritura así, estamos en el libro de Josué, capítulo 4, versículo 1, de 1 al 7 vamos a leer mejor, ¿verdad? Ahí lo tienes, Joel, creo, ahí está. Bueno, voy a leer directamente aquí de la pantalla. Dice, y sucedió que cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor habló a Josué diciendo, escoged 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordenadles diciendo, tomad 12 piedras de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llevadlas con vosotros y colocadlas en el alojamiento donde habéis de pasar la noche. Llamó pues Josué a los 12 hombres que había señalado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y Josué les dijo, pasad delante del arca del Señor vuestro Dios al medio del Jordán y alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de las tribus de los hijos de Israel. Si puedes levantarlo un poquito más, Joel, para leer el versículo 6 y el versículo 7. Sea esto una señal entre vosotros y más tarde, cuando vuestros hijos pregunten diciendo, ¿qué significan estas piedras para vosotros? Les diréis, es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras servirán como recuerdo a los hijos de Israel para siempre. Entonces, vemos que ante ese gran milagro, ante eso que Dios había hecho de tener las aguas del Jordán, bueno, ahora ellos van a hacer una especie de monumento, una especie de recordatorio, una especie de memorial, una especie de un conmemorativo de lo que Dios había hecho. Y entonces habían dejado 12 piedras. Y la intención, ¿verdad?, del relato es que más adelante, en las futuras generaciones, cuando los hijos preguntaran,
¿Y qué significan esas 12 piedras? Entonces era una excelente oportunidad para contarle una maravilla que Dios había hecho años atrás, tal vez incluso antes de que ellos se nacieran para futuras generaciones. Lo mismo que ocurría con la fiesta de la Pascua. La Pascua era una excelente oportunidad para contarle a sus antepasados lo que Dios hizo al librarlos de la tierra de Egipto. Lo mismo que ocurría con la fiesta de los tabernáculos. El hecho de tener esa oportunidad para contarle cómo Dios, cuando estaban en el desierto, cómo Dios los cuidó, los guió y Él los estaba protegiendo. Entonces, vemos que ellos, ¿verdad? Tenían estas prácticas de recordar el pasado, de tener estos recuerdos, ¿verdad? Y siempre tratar de ver la mano de Dios. De hecho, aquí mismo, en el libro de Josué, vamos a ver que más adelante intentan hacer otro conmemorativo, otro monumento, otro recordatorio, ¿verdad? Pero eso se ve, de eso los va a llevar a un malentendido, a ellos, a tener un conflicto por otro monumento que ellos van a querer levantar, pero siempre la intención era conmemorar, recordar. De hecho, vamos a leerlo, ¿verdad? Vamos al capítulo 22, aquí donde estamos. Ellos cruzan el Jordán. Recuérdese que cuando cruzan el Jordán, son 12 tribus, recuérdese, y la tierra había sido dividida en las tribus que estaban al oriente y las tribus que estaban al occidente. Lo único que los dividía era eso, el Jordán. Entonces, la mayoría de las tribus, las 9 tribus y media, cruzaron el Jordán, pero los hombres valientes de guerra de las otras 2 tribus y media decidieron, a pesar de que ellos ya habían recibido su heredad, la tierra, ¿verdad?, que les pertenecía, ellos decidieron cruzar el Jordán para ir y ayudar a sus hermanos. Vienen, ayudan a sus hermanos, al resto de las tribus, y cuando es tiempo de regresar, a ellos se les ocurre también levantar otro altar, pero ahí ocurre un malentendido. Y vamos al capítulo 22 del libro, ¿verdad?, de Josué, y vamos a ubicarnos en el versículo 21. Y este malentendido, ¿verdad?, se dio porque las 9 tribus y media creyeron de que ellos estaban levantando un altar a un dios pagano, a otro dios, ¿verdad?, a un dios que no era el dios, ¿verdad?, de Israel. Y entonces ellos venían listos para luchar contra sus hermanos porque no era posible de que levantaran un monumento, ¿verdad?, a otro dios. Pero cuando llegan en el capítulo 22 del libro de Josué, en el versículo 21, miren cómo ellos les aclaran de que cuál es la verdadera intención de ese monumento, cuál es la verdadera intención de ese recordatorio. No es adorar a otro Dios. Miren lo que dice el pasaje, versículo 21 en adelante. Dice el pasaje así: entonces los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron. Esos son los que estaban regresando, ¿verdad?, que habían ido a ayudar a sus hermanos. Respondieron y dijeron a las cabezas de las familias de Israel: el poderoso Dios, el Señor, el poderoso Dios, el Señor, Él lo sabe. Que Israel mismo lo sepa. Si fue rebelión o una infidelidad contra el Señor, que no nos salve hoy. Si nos hemos edificado un altar para apartarnos de seguir al Señor, o para ofrecer holocausto u ofrenda de cereal sobre él, o para ofrecer en él sacrificios de ofrendas de paz, que el Señor mismo nos lo demande. En verdad, hemos hecho esto más bien por temor, diciendo: el día de mañana, vuestros hijos, así sube si quieres todo, Joel, para hasta el versículo 27, ¿verdad? En verdad versículo 24, en verdad hemos hecho esto más bien por temor, diciendo: el día de mañana vuestros hijos pudieran decir a nuestros hijos: ¿qué tenéis que ver vosotros con el Señor Dios de Israel? Porque el Señor ha puesto el Jordán por límite entre nosotros y vosotros, hijos de Rubén e hijos de Gad. Vosotros no tenéis parte con el Señor. Así vuestros hijos podrían hacer que nuestros hijos dejaran de temer al Señor. Por tanto dijimos: construyamos ahora un altar, no para holocaustos ni para sacrificios,
sino para que sea testigo entre nosotros y vosotros, y entre nuestras generaciones después de nosotros, que hemos de cumplir el servicio del Señor delante de Él, con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, para que en el día de mañana vuestros hijos no digan a nuestros hijos, no tenéis porción en el Señor. Bueno, no sé si usted capta el malentendido y no sé si también usted capta la aclaración que se hace acá, pero claramente las 2,5 tribus que estaban regresando de ayudar a sus hermanos, a alguien se le ocurrió que, hey, el día de mañana nuestros hijos van a pensar de que como están al otro lado del Jordán, no tienen nada que ver con nosotros. Así que, ¿por qué no mejor hacemos un altar aquí? Y ese altar, ¿verdad? El día de mañana, cuando nuevamente vuelvan a preguntar qué es eso, pues le vamos a decir, es que a pesar de que ellos están del otro lado del Jordán, pero siempre somos hermanos. Siempre somos parte de ese pueblo. Lo único que nos divide es el Jordán, pero siempre estamos con un mismo vínculo. Y eso representaba la unidad de las tribus y eso servía como un recordatorio para las futuras generaciones. Esa era la verdadera intención, ¿no? Eso es lo que ellos estaban queriendo lograr, que fuera un recordatorio de cómo el pueblo, a pesar de que no tenían que ir a luchar, cruzaron el Jordán y lucharon por la unidad de las tribus, ayudando a sus hermanos. Bueno, lo que estoy intentando, ¿verdad? Y digo intentando porque no sé si lo estoy haciendo, es mostrarles que todos tenemos recuerdos, todos tenemos maneras de vincularnos con nuestro pasado. Facebook nos lo recuerda, ¿no? Por medio de fotos. Algunos de ustedes tal vez lo hicieron hoy, lo hicieron ayer, lo hicieron la semana pasada. Y cuando vieron esas fotos, esas imágenes, ¿verdad? Vinieron a su mente muchos momentos importantes. Y todos tenemos esos momentos importantes, ya sea que los tengamos guardados en una imagen o no. Todos, hermanos, todos ustedes tienen esos momentos bonitos, todos ustedes tienen esos recuerdos, o también, pues, a veces no son recuerdos muy bonitos, ¿no? A veces, pues, son recuerdos un poco amargos, recuerdos buenos, recuerdos malos, recuerdos bonitos, recuerdos feos, recuerdos alegres, recuerdos tristes. Igual, esos recuerdos no se van a ir de nuestra mente. Pero ojalá que cuando nosotros, ¿verdad? Nosotros no vamos a ver un monumento, no vamos a ver unas piedras como lo hicieron ellos, pero cuando ellos veían esas piedras, ellos se acordaban de que ahí Dios había detenido las aguas. Cuando ellos veían esas piedras, ellos ahí se acordaban de que eran hermanos. Y ellos tenían un vínculo muy sano con su pasado. Hermano, hermana, todos tenemos recuerdos, ¿verdad? Independientemente de cualquiera que sea ese recuerdo que usted tiene, ¿verdad? Sea de un momento difícil, de un momento de crisis familiar, o ya sea de un momento bonito, de una boda, de una graduación, de un cumpleaños. Cualquiera que sea su recuerdo, espero que usted pueda recordar que en ese momento de felicidad, Dios estuvo ahí. En ese momento de tristeza, Dios estuvo ahí. En ese momento de éxito, Dios estuvo ahí. En ese momento de fracaso, Dios estuvo ahí. En ese momento de dolor, Dios estuvo sosteniéndolo a usted. En ese momento de dificultad, Dios estuvo también ahí. Y que nosotros podamos entender que a pesar de cualquier situación que hayamos podido enfrentar en la vida, de dolor o de alegría, que recordemos que Dios también fue fiel en todo momento. Que la hora, que el presente, ¿verdad? Que nosotros tenemos, estemos siempre, independientemente de cualquiera que sea la situación, estemos vinculándonos siempre con nuestro presente con el Señor, ya sea momento de crisis, de conflicto, de luchas, y que Dios nos ayudó, nos sustentó, y que si Él ya lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Que si Dios estuvo con nosotros en ese momento del pasado, cualquiera que sea su recuerdo, si Dios estuvo con usted, si está pasándola muy mal, también el Señor puede seguir estando con usted. Si ya lo sostuvo una vez, lo puede seguir sosteniendo.
y que esos recuerdos nos enseñen que Dios siempre ha estado presente en nuestras vidas. Bendiciones.